Bueno, estamos aquí, vamos a hablar de lo que serían los miedos. Y esta semana yo he estado subiendo algunos videos sobre la cuestión del pecado, desde hace un par de semanas, de hecho, como tratando de ir a la esencia de lo que es el pecado y a la esencia de lo que es el mandamiento de Jesús también, ¿verdad? Hemos visto que la esencia es el amor, que el amor es la esencia del mandamiento. De hecho, afirmo que el amor, que amar es el único mandamiento y que todos los demás son derivaciones de ese mandamiento. De manera que todo lo que hagamos con amor, en ello estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. Pero de igual manera que cuando hacemos la cosa sin amor, entonces estamos incumpliendo el mandamiento de Dios, porque esto fue lo que nos mandó Jesús. Hay muchas cosas que muchas veces nosotros guardamos o intentamos guardar que no nos la mandó Jesús. Jesús lo que nos mandó fue que nos amemos los unos a los otros, que amemos al prójimo. Entonces esto se puede aplicar a cualquier cosa, a cualquier actividad que nosotros hacemos. Y también hemos estado hablando sobre esto de que no se trata de hechos que se puedan ver, sino que se trata de lo que está en el corazón, o sea, o en la mente, lo que viene de adentro. No es que nosotros amamos porque hacemos, sino que hacemos porque amamos, o no hacemos también porque amamos, o es el propósito. Lamentablemente muchas veces hacemos porque nos falta el amor y muchas veces no hacemos porque nos falta el amor. Y lo que entiendo es que esto es el pecado, que eso en sí mismo es lo que es el pecado. Cuando nos falta el amor, se manifiesta en lo que hacemos o no hacemos, pero es porque nos falta el amor en algún momento. Entonces, para seguir con esa misma línea, quiero hablar entonces de lo que es el temor o el miedo, de cómo el miedo nos lleva entonces a pecar, cómo el miedo hace y nos conduce o cataliza el pecado. Un catalizador, esta palabra viene de, no sé cuál es su trasfondo, pero sí sé lo que significa. Lo que significa para nosotros en este momento, catalizar es como hacer que una reacción en química, podríamos decir que es hacer que una reacción se acelere o lograr que una reacción se dé por medio de otro elemento. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, un producto químico que se quiere desarrollar. Tenemos ahí los diferentes elementos que lo van a desarrollar. Entonces el catalizador es como un tercer elemento que ayuda a que esos elementos o esos otros elementos se combinen de la manera correcta para que se dé el resultado. Los vehículos, por ejemplo, tienen catalizadores que ayudan a que se formen o cambien la forma de los elementos químicos que salen por el muffler, no sé cómo le dicen ya, por el escape. Entonces, por eso utilizo esta palabra. Entonces, el miedo es como eso, como un catalizador del pecado. Es algo que nos nace de por sí mismo de pecado. Es decir, bueno, me estoy adelantando un poco al decir eso, pero en su misma esencia está eso, la cuestión de la falta del amor, pero es como que de alguna manera el tener miedo hace que se apague en nosotros el amor y eso entonces da luz luego el pecado que puede reflejarse en hechos o no, porque Jesús nos enseñó que el pecado está en el corazón, no en los hechos, sino que se manifiesta en los hechos porque ya estaba en el corazón. Por ejemplo, cuando él nos explica que si nosotros miramos a la mujer del prójimo o lo que tiene el prójimo para codiciarlo en nuestro corazón, ya en ello hemos pecado, aunque no hagamos ninguna acción al respecto. Ya el pecado está ahí. Lo que se manifiesta no es el resultado de algo que ya estaba dentro. También siempre quiero recalcar que todo esto, todos estos principios que estamos analizando para ir a lo fundamental de dónde está el pecado y dónde está también lo bueno, dónde está lo que viene de Dios y dónde está lo que no viene de Dios, son cosas que se refieren a nosotros mismos, no a los demás. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos saber cuándo la gente hace la cosa con amor o cuándo no.
Entonces, no lo podemos saber porque realmente no tenemos esa capacidad, no nos es dada esa capacidad, salvo que el Espíritu nos lo revele, pero tampoco es que no nos corresponde saberlo, no nos corresponde eh, eh, juzgar esas cosas, porque eso es lo que es juzgar. Juzgar es precisamente indagar sobre las intenciones que tienen las personas, ahora ya sobre los hechos o sobre incluso las intenciones de los hechos que nosotros pensamos que pueden suceder o que una persona puede hacer. Entonces, siempre juzgar se trata de intención y las intenciones vienen del corazón y nosotros no podemos ver el corazón, por lo tanto, siempre que juzgamos estamos juzgando cosas que no sabemos, estamos juzgando desde la ignorancia. Y creo que por eso Jesús nos dice que no juzguemos. Y luego está la condena, que la condena es simplemente cuando juzgamos mal, es decir, cuando juzgamos que alguien tiene o tuvo malas intenciones para un hecho o sin el hecho. Entonces, la condena es que nosotros queramos o hagamos que esa persona tenga un pago, que pague por lo que hizo o por lo que quiso hacer, de acuerdo a la intención que nosotros le juzgamos. Pero vamos entonces a este tema más específico, vamos a hablar del miedo. Yo estuve aquí haciendo alguito, no es, creo que no es indispensable, pero lo podemos usar de todas maneras. Y vamos a hablar primero, vamos a leer aquí, dice en Primera de Juan 4:18, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sí, yo creo que con eso ya sería suficiente para explicar lo que yo quiero, lo que estoy tratando de explicar, pero de todas maneras vamos a leer un poquito más. Aquí habla en Primera de Juan 4:17, que es justamente el versículo que está antes, y tiene que ver con la relación. Es raro porque yo debí de poner esto en la conclusión en vez del inicio, pero bueno, no importa. Aquí estamos, no estamos tratando de mostrar tecnicismo, sino de entender, ¿verdad? Entonces, en Primera de Juan 4:17, que el versículo anterior nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. Entonces, aquí no está hablando de confianza. Es decir, si cuando nos falta, cuando tenemos temor o miedo, específicamente ese tipo de temor que se refiere a miedo, eso es una moto. eh, Ese temor viene porque no hemos sido justamente perfeccionados en el amor. Evidentemente nos falta. Creo que por lo menos a mí me falta bastante para ser perfeccionado en el amor. Y por eso a veces me invade los temores, me invade el miedo en ciertas situaciones. Ahora, cuando, cuando viene el amor, el miedo se despeja. Esto yo lo leo cuando Juan lo dice. Y a mí me suena perfectamente porque yo ya lo he vivido. Creo que estuvimos hablando de eso en la última reunión y lo mencioné. Yo lo he vivido de cosas que a mí me dan mucho miedo hacer y Dios me ha propuesto que vaya en una situación en la que debo de ir y yo he orado al Señor y el Señor me ha quitado el miedo de manera milagrosa, de manera totalmente milagrosa. Y yo creo que eso es porque ha entrado justamente esto, el amor. Y ese amor es un don que viene por el Espíritu. Al fin y al cabo es un don que viene por el Espíritu. Sépalo tú o no lo sepas, pero viene de ahí. Pues he visto esta situación. Voy a narrar, por ejemplo, un evento que me sucedió, un amigo que estaba en problemas de drogas y la droga lo estaba como volviendo loco, ¿ya? O sea, lo tenía en un estado muy, muy mal. Y yo me puse a orar ese día, un día, y cuando estaba orando, me vino como a la mente ese amigo, ¿verdad? Me vino a la mente ese amigo. Y orando, teniendo a ese amigo en la mente, me quedé dormido. Y cuando me quedé dormido, entonces me soñé, tuve un sueño en el cual yo iba con otro amigo
mío a buscar a este amigo que tenía ese problema, que íbamos los dos con él. Y en el sueño, a mi otro amigo, el que me acompañó para buscar al que tenía el problema, en el sueño lo mataban en el lugar, porque fuimos como a un lugar peligroso, lo mataban y luego me iban a matar a mí. Y uno dirá, wow, pero ese sueño lo que es una advertencia para que no, no, ¿verdad? No se te ocurra. Bueno, pero el significado de los sueños no es en los hechos que suceden, sino que el significado de los hechos, de los sueños está en el trasfondo que va más allá. Y en este caso era un sueño que no era un sueño natural, sino que era un sueño que venía del espíritu. Y lo que yo sentí en el sueño, en esa situación, cuando lo mataron a él y cuando me iban a matar a mí, era que no tuviera miedo, justamente. Lo que me estaba transmitiendo, más allá de los hechos que parecen inspirar miedo, lo que me transmitía era no tengas miedo, o sea, no tiene importancia lo que suceda, siempre y cuando tú obedezcas lo que yo te voy a mandar. Si yo te voy a mandar a algo y tú mueres, no importa. No debería de preocuparte eso, sino que no te preocupes, eso déjamelo amigos. Es decir, lo que el espíritu me estaba transmitiendo no era, fíjate, tú vas a hacer algo y vas a estar seguro. No, lo que me estaba transmitiendo era, no importa lo que suceda, yo estoy contigo, en la vida o en la muerte, sea que vivas, sea que mueras. Pues cuando yo me desperté con una llamada al rato, eso fue como al mediodía, y fue otro amigo que me llamó para decirme que este amigo que tenía ese problema había sabido de él, que estaba en un lugar que es muy peligroso, de acá de la ciudad, justamente. En el sueño era bonito, pero cuando fuimos era muy feo. Un lugar que es muy peligroso y que teníamos que ir a ver su situación, a buscarlo o algo y a ver qué pasaba y que buscara ropa. Me dijo, busca ropa porque no tienes ropa. Entonces ahí yo le dije, ya yo como yo me había soñado ya, pues yo agarré, ya yo no tenía, el miedo me desapareció totalmente, o sea, como por arte, como si fuera por arte de magia, pero no es por arte de magia, sino que por el Señor me preparó antes de que sucediera lo que iba a suceder, ¿verdad? Entonces, yo cogí, tomé la ropa que el amigo me indicó, tomamos varias cosas, nos reunimos, fuimos al lugar y fuimos y lo buscamos. Fuimos y lo buscamos, estuvimos un rato en ese lugar y lo buscamos. No pasó nada, gracias a Dios. Yo estuve orando todo el tiempo, pero sin miedo. Eh, yo sé que yo hubiese tenido mucho miedo si no hubiese sido porque el Señor decidió que él quería que yo participara en ese, digamos, rescate de este amigo y que participara en ese rescate sin el temor, que lo hiciera por lo que se debe de hacer, por el amor, ¿verdad? Con amor y sin temor. Él se encargó, el Señor, de hacer eso, a lo cual le doy muchas gracias, tanto por mí, pero sobre todo por mi amigo, que pudo salir de esa situación con el tiempo, no en ese mismo momento, pero con el tiempo. Entonces, por eso me suena tanto lo que dice Juan aquí, me suena de esa manera. Vamos a leer lo que dice también en Hebreos 2 14 al 15 y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos a los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Este verso lo puse desde el 14, en realidad lo que me interesaba más lo que dice el 15, pero lo puse el 14 para dar un poquito de contexto. Y lo que veo es esta parte de lo del temor de la muerte y lo que están sujetos a servidumbre. ¿Cómo, qué es lo que sucede? El temor a la muerte, el temor a perder cosas, el temor a que no nos vaya bien, el temor a no ser aceptados, todos los temores que invaden al ser humano. Y no me refiero al instinto natural de supervivencia, al instinto, a los reflejos, sino al temor consciente, ¿verdad? Todos esos temores eh, hacen que en uno se apague el amor y que, por tanto, dé a luz el pecado. Siempre que el amor se apaga, eso da luz al pecado. ¿Por qué? Vamos a ver algunos ejemplos. Eh, una nación grande y poderosa
tiene otra nación de vecina que poco a poco se está haciendo fuerte, y los líderes de esa nación grande y poderosa comienzan a temer que su posición de liderazgo pueda marchitarse o descender, porque esa nación vecina se está haciendo poderosa poco a poco con el tiempo. ¿Y qué es lo que hacen? Que van e invaden esa otra nación y matan y roban, ¿verdad? O sea, se mata, se roba, se hace una gran catástrofe, mueren personas de las dos naciones, y todo lo que sucede está envuelto en el pecado y en consecuencias del pecado. Pero todo comenzó porque a alguien o un grupo de personas tuvieron temor de perder su posición, sea de privilegio, o perder el acceso a ciertos recursos respecto de otra nación. Entonces, el temor es la causa de las guerras, es el temor, el mismo temor, el miedo, es la causa de las guerras. ¿Qué sucede? Que la otra parte, cuando se ve amenazada por la gran potencia que le está amenazando, tiene miedo, y muchas veces son ellos mismos los que empiezan la guerra, a veces la parte más débil, porque tiene miedo de la amenaza de la que está haciendo el otro, entonces comienzan las guerras. Todo esto que nosotros vemos en la política a ese nivel, vamos a decir, macro, todo eso es lo que sucede en cada uno de nosotros también como individuos a nivel personal, es lo mismo. Nosotros pensamos, por ejemplo, necesitamos que hayan cárceles, necesitamos que haya gobierno, que haya policía, que haya toda esta cosa de coerción. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que nos roben, tenemos miedo de que nos maten, tenemos miedo de que nos quiten lo nuestro, tenemos miedos, y todos esos miedos que hacen apagan el amor, hacen que a una persona que se le considera delincuente, que lo atrapan, entonces se nos apaga el amor y decimos, deben de hacerle esto malo, deben de llevarlo a la cárcel, incluso muchas veces dentro del cristianismo decimos, deben de darle pena capital, pena de muerte por lo que hizo, porque hizo algo y tenemos miedo de que no vaya a ser que nos lo haga a nosotros o que nos lo haga a un familiar. Entonces, en ese mismo momento, con esa sentencia que estamos dando, esa condena, ya estamos pecando porque estamos condenando. Y yo sé que esto es un poco fuerte, pero realmente el mandamiento de Jesús es muy claro. No condene. Cuando Jesús dice que no condene, ese es un mandamiento, en realidad. Es un mandamiento derivado del mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una derivación de lo mismo. A veces nosotros pensamos de los mandamientos y no nos damos cuenta de que Jesús nos dio mandamientos. A veces no nos damos cuenta de ello. Pero Jesús no se centró en mandamientos como los tradicionales. O sea, Jesús nunca le dijo a sus discípulos, por ejemplo, cuídense de guardar el día de reposo. No se lo dijo. No le dijo, esta no es la manera de lavarse las manos. Háganlo de esta manera. Tampoco. Jesús no le dijo a sus discípulos, no les dijo, prácticamente no les dijo casi ningún mandamiento que fuera de simple hecho, como lo que están en el Antiguo Testamento, sino que sus mandamientos fueron dirigidos a la cuestión del amor. Cuando Jesús dice, por ejemplo, cuando des limosna, lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda, lo que hace tu mano izquierda no lo sepa la derecha. No se, él lo que está tratando de decir no es el acto en sí, no es que cuando tú des una ofrenda, nadie te vea, porque lamentablemente, o no lamentablemente, sino que por el afecto de cómo es la vida, a veces tú vas a dar una ofrenda y te van a ver y no vas a dejar de darla porque te vean. Jesús no dejó de sanar a la gente porque lo vieran, sino que lo que Jesús está apuntando es al corazón. En toda su prédica, él está apuntando directamente al corazón, es decir, no es que te vean o no te vean, ese no es el problema. El problema es que tú no lo hagas para que te vean, sino que lo hagas por amor, o lo haga por amor al prójimo. Si se da la necesidad de hacerlo, hazlo por amor al prójimo. Eso es lo que está diciendo. Pero también al mismo tiempo nos está dejando entender que no tenemos que ver por qué lo hace el otro.
O sea, el que da limosna, ¿por qué lo da? No tenemos que juzgar por qué lo da, si lo hace por vanagloria o no, porque no podemos. Son cosas del corazón. Él sí ve el corazón, nosotros no. Entonces, volviendo aquí a la cuestión del tema del temor. Eh, Hay personas que, por ejemplo, cometen el pecado de infidelidad porque tienen miedo de que su pareja les sea infiel. Sí, es algo como psicológico. Tienen un temor de que su pareja le puede ser infiel o que le pudo haber sido infiel, y entonces el temor lo lleva a eso. Tienen, hay personas que mienten, o uno lo hace, porque yo creo que todos hemos mentido porque tenemos miedo. En un momento tenemos miedo, por ejemplo, de que se descubra algo que hicimos, que algo no consigamos algo que queremos conseguir, y hemos mentido. Y hemos mentido porque tenemos miedo. Entonces, la propuesta de Jesús es justamente que tengamos confianza en Él. Cuando nosotros tenemos confianza en Dios, cuando nosotros confiamos en Él y sabemos que las cosas del mundo son pasajeras, que lo importante realmente es el reino de los cielos, entonces todas estas cosas del mundo que tienen su cierta importancia, eh, teniéndola, ya no lo son tanto, porque ya la podemos pasarla por alto siempre que actuemos obedeciendo el mandamiento de Dios. Es decir, si yo voy a conseguir algo o voy a dejar de perder algo por violentar el mandamiento de Jesús, que es el amor, entonces, qué bueno. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Es decir, o sea, qué bueno perderlo o dejar de conseguirlo. ¿Se entiende? Entonces, si lo que yo voy a dejar de conseguir, lo voy a dejar de conseguir porque voy a actuar en amor, de acuerdo al mandamiento de Jesús, pues qué bueno, qué excelente. Si lo que voy a perder, lo voy a perder porque estoy siguiendo el mandamiento de Jesús, que es el amor, qué bueno, bienaventurado. Esa es una bienaventuranza. Y es lo contrario del miedo. Y fijémonos que Jesús también nos va dirigiendo ahí. Cuando Él nos da la bienaventuranza, Él nos está dirigiendo justo ahí. Él nos está haciendo saber que las cosas de este mundo no son tan importantes, y que cuando las cosas de este mundo no nos van bien por causa del nombre de Cristo, es decir, por causa de hacer lo que Él dijo, si me amáis, guardar mi mandamiento. O sea, si tú me amas, guarda mi mandamiento. Lo cual, por cierto, es paradójico y hasta un poco gracioso cuando Jesús dice, si me amas, guarda mi mandamiento. Porque si me amas, ya estás guardando el mandamiento. Si no me amas, ya no lo estás guardando, porque el mandamiento es amar justamente. Entonces, cuando Jesús nos da la bienaventuranza, ¿qué es lo que Él nos está diciendo? Nos está diciendo, mira, eh, bienaventurados los bienaventurados ¿cómo se dice? Los que no son peliones. Se dice los Pacificador. mansos, no, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué pasa con los mansos en este mundo por lo regular? Por los mansos en este mundo por regular sucede que otras personas se aprovechan de ellos y que le quitan lo suyo. Por ejemplo, sus tierras, ¿verdad? Porque le quitan su tierra, y las tierras normalmente se defienden ¿cómo? Se defienden por la fuerza. Entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, le está diciendo, Jesús nos está diciendo, fíjate, todo esto que yo te he dicho, que amas a tu prójimo, que el que te quite lo tuyo no pida que te lo devuelva. Sí, pero siéntete bienaventurado. Bienaventurado sí, dice los pacificadores, que a veces pueden pasar por tontos. Bienaventurado cuando hablen mal de ustedes, cuando lo calumnien siendo mentira, o sea, cuando te hagan una calumnia. Gózate cuando te calumnie, bienaventurado, pero es porque tú estás en el amor. Si nosotros a los que nos calumnian los amamos, que para mí, por ejemplo, eso es algo hasta cierto punto, que es una de las cosas que el Señor me ha tenido que venir ayudando, porque no me gusta, por ejemplo, a mí no me gusta que pongan palabras en mi boca. Ese es un defecto que yo tengo. Digo que es un defecto porque para mí antes no era un defecto, pero ahora sí, sé que es un defecto. No me gusta que alguien ponga palabras en mi boca, porque yo lo que digo suelo razonarlo y pensarlo mucho, lo que voy a decir. Entonces, a veces digo algo que se puede interpretar de muchas maneras, pero en realidad cuando yo lo dije, sobre todo cuando lo escribo, ¿verdad?
yo lo razoné lo suficiente para tratar de decir algo específicamente que no es cualquier otra cosa, sino eso. Entonces me pasa eso, que eso, el que digan cosas que yo he dicho que no he dicho, es algo que a veces tiende a apagar el amor en mí. Entonces, inmediatamente eso me puede llevar a pecar, porque entonces dejo de estar a favor de la persona. Cuando uno deja de estar a favor del que, por ejemplo, cuando tú dejas de estar a favor del que te calumnia, ya tú perdiste, fuiste vencido de lo malo. En ese momento, cuando me ha pasado eso, he sido vencido de lo malo. Pablo dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Con el bien se vence el mal, no al malo, sino al mal. Cuando nosotros vencemos al mal, cuando nosotros somos capaces de estar a favor con amor, de verdad, incluso por la persona que nos hace mal, la persona que nos calumnia. Entonces Jesús habla de todo esto, que es justamente todo lo contrario al temor. Voy a tener temor de que me calumnien, porque yo sé que hay personas que son así. No debería de tener temor, no debería de tener miedo. Voy a tener miedo de que me quiten lo mío. Debo de actuar en amor. Si tengo amor, ya no voy a tener ese miedo. Alguien me contó recientemente de una persona que robó en su casa y que su hermano o un familiar tomó a alguien que andaba robando en su barrio y le dio una paliza. Y conversamos largamente sobre eso, sobre todo el trasfondo de las cosas. Y yo pensaba justamente en eso, porque era de este tema que estábamos hablando justamente, de este tema. Y yo le decía, claro, es que tienen miedo de que te roben. Al final la persona a la que le dio la paliza no fue el que se metió a la casa, curiosamente, pero como esa persona suele hacer eso, entonces se dice, bueno, como quiera, tampoco no era un santo, dicen, ¿verdad? Pero se hace mucha injusticia. Muchas injusticias se hacen en honor al miedo, al tener el miedo. Parece valentía, parece valentía, pero no lo es. Valentía es lo que hizo Jesús, que teniendo todo el poder, cerró su boca, porque sabía que lo que tenían la voluntad de llevarlo a la cruz, lo iban a hacer, dijera lo que dijera, lo iban a hacer, lo iban a llevar. Había un interés muy fuerte por llevarlo a la cruz y había un interés en lo espiritual también de llevarlo a la cruz. Entonces, eso es ser valiente. Ser valiente es no atacar aún al que te ataca. Eso es ser valiente. Parece que es lo contrario, pero no, eso cualquiera lo hace, hasta los animales lo hacen. Cuando tú controlas un animal, el animal, aunque sea más pequeño que tú, va a terminar atacándote. Entonces, eso no es porque el animal es valiente, es porque el animal tuvo miedo, tuvo terror, y entonces, ¿qué hace? Te ataca. Pero en el mundo eso se vende como valentía, en las películas de Hollywood, todo eso, la venganza y todo eso se vende como valentía. Eso no es valentía, eso es miedo. Entonces, vamos a seguir adelante. No sé qué tiempo tenemos, Florencia, pero bueno. Sí, tenemos suficiente, hermano. Ah, vamos a ver Usted, entonces, ok. Vamos a ver entonces algunos ejemplos en algunas historias bíblicas de cómo el miedo ha llevado a hombres a pecar. Vemos en Segunda de Reyes, capítulo 1, vemos que de Ocosías, que manda a buscar a Elías con los capitanes de 50, ¿verdad? Claro, Ocosías primeramente había mandado a buscar, a llamar a unos adivinos, ¿verdad? Y lo había mandado a buscar porque tenía miedo de morir, justamente. Entonces, lo manda a buscar luego a Elías porque Elías se encontró con ellos y Elías le mandó a decir para atrás y ellos le dieron las características físicas del que se habían encontrado y le dice, ese fue Elías. Vayan y búsquenme a Elías y manda a un capitán de 50 con 50. No manda a un solo hombre, sino que manda a una pequeña legión, ¿verdad? Y cuando van y se encuentran con Elías en el monte, entonces Elías dice aquella famosa frase, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Y dice la historia
como dice el texto bíblico, que allí murieron ellos. ¿Y cómo se llama eso? Se llama homicidio. Se llama homicidio. ¿Y qué es el homicidio? El homicidio es un pecado. Hay una intención, según lo que narra la historia, de asesinar a un grupo de personas. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Tiene miedo de Ocosías en este caso, de lo que le pueda hacer Ocosías, y tiene miedo del brazo armado que sigue las órdenes de Ocosías, este capitán de 50 con sus 50. Y esto sucede de nuevo otra vez y otra vez tiene miedo. ¿Cómo nos damos cuenta de que fue que tuvo miedo? Porque al final, ¿verdad? Vamos a ver si lo dice aquí. Entonces Elías le dijo en el verso 40, dice, no, perdón, eso no está aquí, ¿verdad? Eh, Vemos al final que viene el tercer capitán de 50 con sus 50. Y este se arrodilla, ¿verdad? Y le pide por favor a Elías que tenga cuidado de estos 50, etcétera, etcétera. O sea, él se mete en miedo, como decimos, el capitán. Y cuando se mete en miedo, lo primero que se arrodilla ante un hombre, ¿verdad? Un hombre que se supone tiene el poder en la palabra de Dios y él se arrodilla ante él, lo cual ya sabemos que tal vez no sea muy bueno, pero bueno, él tenía razones de más para hacerlo, ¿verdad? Entonces, el ángel de Jehová entonces viene a Elías y le dice, no tengas temor de él, no tengas miedo y ve con él. Y entonces ahí Elías deja de tener miedo hasta cierto punto y se va con ellos y va entonces a Ocosías. Esa parte que nos dice que la razón por la que los primeros dos murieron fue porque Elías tuvo miedo de ellos, los primeros dos grupos. Y la razón por la que el tercer grupo no murió fue porque Elías tuvo tiempo de escuchar la palabra de Dios que le dijo, que le dijo, no tengas miedo. Cuando dejó de tener miedo, cesó de pecar, cesó de cometer el homicidio, que es el pecado. ¿Por qué? Porque cesó el miedo. Entonces, luego, Elías se fue y se presentó y sabemos todo lo que sucedió porque creo que todos los que estamos aquí hemos leído la historia, los que no la hayan leído vayan, la pueden ir y leerla. Y se ve todo lo que sucedió cuando Elías hizo como la prueba o concurso. Acab le preparó todo y que, para que ascendiera fuego del cielo y quemara el holocausto. Y Elías se mostró que la palabra de Dios en Elías, la palabra de Elías fue la que hizo descender fuego. Entonces, ¿qué hizo Elías luego? Mató a los 400 profetas. Cometió algo que hoy podríamos decir que es un genocidio. A hombres que no estaban ni siquiera armados, que no lo suponían una oposición en ese momento, él los eliminó uno por uno, según nos relata el texto. Pero, ¿qué estaba sucediendo en Elías en ese momento? Lo vemos inmediatamente después. Tenía miedo. Y tenía tanto miedo que huyó al desierto. La razón por la que Elías huye nos dice claramente porque tuvo miedo. Tuvo miedo de Jezabel. Tenía miedo del poder. Si no hubiese tenido miedo, posiblemente él hubiese muerto, incluso pudo haber pasado que él hubiese muerto en aquel lugar, si no hubiese tenido miedo. Pero si no hubiera tenido miedo, tal vez tampoco hubiera pecado, no hubiera cedido al pecado, no hubiese caído en esa trampa. Entonces, por el miedo que tuvo, ya sabemos que fue al monte, fue al desierto, terminó en el monte, y creo que ya lo que estamos aquí por lo menos no sabemos esa historia. Cuando la voz de Jehová se le muestra y se muestra en el círculo apacible, ¿verdad? Se muestra en el círculo apacible que no era la llama que consumía, no era, yo siempre me pregunto, ¿quién era que estaba en la llama que, que consumía el monte? ¿Quién era que estaba en el viento estrondoso? ¿Quién era que estaba en el terremoto? Y eso me recuerda a muchas otras señales que aparecen en la Biblia que yo relaciono con Satanás. Pero el que estaba en el cielo apacible era Jehová, que al fin y al cabo ni siquiera lo amonesta directamente, pero sí le dice que va a ser sucedido entonces por otro profeta en su lugar. No sé si Elías entendió el mensaje, pero bueno.
Eso es lo que le dice, vas a ser sucedido por otro profeta. Al final, porque él como que no sé, parece que no entendía, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, en Juan 10 18, perdón, 10 al 12, dice lo siguiente. Entonces, Simón Pedro, vamos a hablar ahora de Pedro, y vamos a hacer un escaneo rápido de la vida de Pedro, a ver cómo el temor llevaba a nuestro querido hermano Pedro a pecar. Nos dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces, ¿qué le pasó a Pedro cuando fue la banda armada enviada por el sumo sacerdote a prender a Jesús en medio de la noche? Tuvo miedo. Y como tuvo miedo, ¿qué hizo? Sacó la espada y utilizó la espada, usó la violencia. La violencia es un producto del miedo, como yo decía hace un momentito. Pasa en las naciones, pasa en las familias, pasa en los individuos. El miedo nos lleva a ser violentos. Y esto fue lo que le pasó a Pedro en este momento. Claro que se equivocó. ¿Quién no tenía miedo? Jesús no tenía miedo. Y como Jesús no tenía miedo, él no ataca a los que lo están apresando, sino que más bien lo que hizo, como dice la historia, es que sana la oreja de esta persona. El miedo estaba, en este caso, en Pedro. Seguimos viendo la historia de Pedro y vemos cuando Pedro niega a Jesús. Ya Jesús se lo había anunciado, porque Pedro se presentaba mucho como muy valiente, la valentía del miedo, le podríamos decir, la valentía del temor, la valentía esa que dicen, yo estoy dispuesto a morir, pero en realidad lo que significa es yo estoy dispuesto a matar. Muchas veces cuando una gente dice, yo estoy dispuesto a morir por la patria, estoy dispuesto a morir por la familia, en realidad lo que significa es que está dispuesto a matar, no que está dispuesto a morir, sino a matar. Es la valentía del miedo. Entonces, ¿qué sucede cuando Pedro sigue a Jesús a escondidas y todo esto? Que Pedro niega a Jesús 3 veces como le había sido anunciado. Pedro incluso maldice y toda vez que lo hace, miente y maldice y niega a Jesús. Todos ellos son pecados. ¿Y por qué nace? Porque tuvo miedo. Es simplemente eso. Si no tiene miedo, no sucede esto. Esto es lo que estamos viendo, lo que sucedía a Pedro. ¿A quién más le pasa eso? Bueno, a nosotros también nos pasa. Creo que a todos nos ha pasado más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 veces, ¿verdad? Este tipo de cosas. Mentir por miedo. Usar la violencia por miedo. Engañar por miedo. Eh, etcétera. Todo por miedo. Sacar provecho a veces también de manera indebida por miedo. Vamos a leer lo que dice en Juan 16, 32 al 33. Y es que Jesús les anuncia tribulaciones. Antes de seguir con la historia de Pedro, vamos a ver esto que también es parte. Y dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. ¿A qué se refiere? A los discípulos que todos fueron esparcidos, como dice la palabra, se escandalizaron de él y fueron y se esparcieron cuando Jesús fue apresado. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad y yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús está consciente de que ellos van a tener miedo. Lo que le está diciendo es, tengan paz, tengan confianza. El que tiene confianza en Cristo echa fuera el miedo se va. El que teniendo confianza en Cristo, entonces obedece su mandamiento, que es el mandamiento del amor, el miedo desaparece. Cuando el amor aparece, el miedo desaparece. ¿Quién no ha visto una madre que ama a un hijo y es capaz de pararse delante de un arma de fuego
por su hijo, sin miedo. Y lo digo porque hay madres que hacen este tipo de cosas, pero no necesariamente lo hacen en contra de la persona que amenaza a su hijo, sino a favor de su hijo. Yo lo he visto. Yo he visto madres que, por ejemplo, la policía va a buscar a un hijo y no es que la madre está atacando a la policía, sino que la madre está defendiendo a su hijo, pero sin atacar necesariamente a la policía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Eso es amor. Yo recuerdo una vez que una tía mía, a mi abuelo se metió en un tanque es como el barril del Chavo, pero de metal. Y mi abuelo se metió de cabezas ahí, de cabeza, así lleno de agua. Y que estaba como con unos problemas mentales en esos días, mi abuelo. Y mi tía, que es así, flaquita, lo agarró así, con una fuerza anormal, así, y lo sacó con toda la fuerza, así, de una manera increíble. A mí nunca se me va a olvidar esa escena. ¿Y qué provoca esas cosas? Es el amor. El amor hace cosas increíbles, el amor puede hacer cosas muy increíbles. El temor también puede hacer cosas increíbles, el miedo también puede hacer cosas increíbles, pero las cosas que trae el miedo son pecado. El temor lo que da a luz es el pecado. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que tengamos confianza, porque Él nos está pidiendo algo que va contra el instinto natural, se podría decir, o contra el instinto aprendido, de esa defensa constante que hacemos de nosotros mismos a costa de los demás. Y para poder hacer eso tenemos que vencer el miedo y tenemos que vencerlo mediante el amor. Vamos entonces, volvemos a la historia de Pedro. Y nos dice, bueno, vamos a ver algo que dice Jesús primero antes de llegar ahí. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Está hablando a sus discípulos que evidentemente van a ser perseguidos y van a ser llevados a la muerte. Pero os enseñaré a quién debe de temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar al infierno. Si os digo a este temer. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo. Ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. La pregunta es, ¿Jesús está diciendo con esto que a los discípulos, ellos, los que lo persiguen, no los van a matar? No es eso lo que está diciendo. Está diciendo que ellos valen más que los pajarillos. Les está diciendo que pase lo que pase, en la vida, en la muerte, en la escasez o en la abundancia, ¿verdad? Lo importante es que ellos son de Cristo y que Cristo los va a rescatar. Y nos lo dice a nosotros también. Sea que muramos, sea que vivamos. No debemos de tener temor. Simplemente lo que tenemos que hacer es seguir sus preceptos, seguir el amor. No importa lo que suceda. Y tener confianza en Él. Ya esas cosas están resueltas. Nosotros se nos hace difícil a veces verlo, pero ya esas cosas están resueltas. Entonces Jesús les dijo también a sus discípulos que no se preocuparan por qué decir cuando fueran perseguidos. Le dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que deben de decir. Eso les dijo a ellos. Y entonces volvemos a la historia de Pedro, después de ese preámbulo de todas esas cosas que Jesús le venía enseñando. En Hechos 4, Pedro habla ante el concilio. ¿Qué está haciendo? ¿Qué se está cumpliendo aquí? Lo que Jesús les dijo. Van a ser llevados ante los concilios. Y cuando ustedes estén allá ante los concilios, ¿qué van a hacer? No se preocupen por qué decir. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de amor, en aquella hora les dará que hablar. Y vemos entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. En ese momento, este Pedro que vemos en ese momento, que fue apresado después de haber sanado, después de haberse dado el milagro de sanidad sobre esta persona que estaba coja a la entrada del templo y que se armó todo este tumulto y él fue apresado por esta causa, él y Juan con él. Este Pedro que está aquí es el mismo Pedro
es la misma persona, el mismo ser humano, que el miedo lo llevó a sacar la espada y a herir a alguien. Es la misma persona que el miedo, según la historia bíblica, lo hizo caer en el agua. Es la misma persona que el miedo lo hizo negar a Cristo 3 veces, maldecir y mentir. Es la misma persona que el miedo a no tener una posición de relevancia en algún momento lo hizo conspirar en contra de sus compañeros. Es la misma persona, pero ahora con el Espíritu Santo y sin miedo. Ahora en favor de sus perseguidores. Ahora con el espíritu de amor para los que le ultrajan. Y ese espíritu es el que ahora habla por él, por medio de su boca, como Jesús le había anunciado. Cuando estén en los concilios, no se preocupen qué decir. Llegó el momento de lo que Jesús le había anunciado. Entonces, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sonado. Y sigue hablando, cumpliendo lo que Jesús les dijo. Esto, cuando lo persigan, les será ocasión para dar testimonio. Y aquí Pedro y Juan dan testimonio con el poder del Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo es la verdad, es el amor. Entonces, luego de, para no, lo puse así para que no lo tengamos que leer entero, nos dice en el 13: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra, no sabían qué decir. Entonces, pero Pedro y Juan no fueron arrestados sola esa vez. Ellos volvieron a ser arrestados en otras ocasiones. Lo vemos en Hechos capítulo 5, verso 17. Dice aquí: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esto es a Pedro y a Juan. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id puestos en pie y en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Es decir, de nuevo, el mismo Pedro que mintió para no ser descubierto que era de los que andaba con Jesús. El mismo Pedro que maldijo para no ser descubierto. El mismo Pedro que negó a Jesús, todo por miedo, ahora lleno del Espíritu Santo y habiendo el amor echado fuera el temor, lo meten a la cárcel por segunda vez. Un ángel lo saca y le dice: ve y predica. ¿Y qué hacen? Se esconden. No, van y se ponen de nuevo en la puerta del templo, ya no siendo simplemente los discípulos de Jesús, sino que ahora es a ellos directamente a los que lo están persiguiendo. Pero no importa, van y obedecen la orden. Porque ¿qué es lo más que puede pasar? Lo más que puede pasar es que lo apresen. Y si lo apresan es para dar testimonio de Cristo. Y lo más de ahí que puede pasar, que lo lleven a la muerte. Y si lo llevan a la muerte, la muerte en Cristo es ganancia. No hay miedo. El miedo fue disipado. Y ya vemos ahí la historia de cuando lo llevaron al concilio y le preguntaron, porque volvieron y lo apresaron, porque fueron y lo mandaron a buscar al templo, porque cómo era que estaban presos y ahora están en un templo. ¿Y cuál es la frase que dicen? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cómo se puede obedecer a Dios antes que al hombre? Venciendo el temor. Yo le conté, creo a usted, una historia de cómo el temor y la vergüenza en algún momento me ha hecho no obedecer a Dios. No obedecer a Dios. Y he obedecido no solo a los hombres, sino que he obedecido a mi propia concupiscencia en el miedo a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Y han habido por ello consecuencias dolorosas. Pero, pero bueno, sigamos. Eh, Huir del pecado por amor, no por miedo. Esto es algo que es importante. Se nos enseña muchas veces
o se nos ha enseñado de una manera de Dios que no debemos de pecar porque Dios nos va a castigar. No, no hagas, no mientas porque Dios te castiga. Eh, no seas un pecador porque Dios te va a lanzar en el infierno de fuego. Los mentirosos no van al cielo desde niños. Entonces se nos enseña a pecar, a no pecar por miedo, pero el miedo es pecado. El miedo es pecado. El temor en forma de miedo es pecado. Es decir, se nos enseña a no pecar pecando, porque el miedo es pecado. Por eso muchas personas, cuando crecen, hay personas que tienen una animadversión hacia Dios, porque le tienen miedo. Y si le tengo miedo, ¿qué hago? La defensa última del miedo es la ofensiva, como habíamos explicado al principio. Si yo tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a la ofensiva, voy a ponerme en tu contra al final, porque se apaga el amor. El miedo apaga el amor. Y el amor, entonces, ¿qué hace? Lo contrario, echa fuera el temor. ¿Por qué entonces debemos de... Uepa, se quitó. Vamos a ponerlo de nuevo, espérate. Es una palabra muy usada aquí en Santo Domingo. Uepa. Ok, aquí estamos. Oh, Dios, hay que ir al final ahora. Sí, pero bueno, el miedo, vamos a ir al final. Ahí. Sí. Vamos a leer el verso antes que vaya a quitarse de nuevo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amor, poder y dominio propio. Es el espíritu de amor. Es eso en realidad. Ese amor es lo que echa fuera el temor. Ese es el espíritu. Entonces, no, donde hay miedo, el amor sale. Pero donde entra el amor, el miedo entonces sale. Y entonces se esfuma el pecado. Porque el miedo, como había dicho, es catalizador. Es lo que es una de las principales cosas que nos llevan a pecar. En todo, incluso en lo emocional. Incluso en lo emocional. O sea, tener miedo, como decía, de no ser aceptado, tener miedo de quedarse atrás, esas son cosas. En mi país ahora se está dando un caso de una pastora que le fue descubierto que ella es pastora, pero también es neurocientífica. Y ella tiene un montón de títulos como neurocientífica. Tiene títulos de que hizo esto, que hizo una maestría acá, que hizo todo. Bueno, pues lo que está mostrando una periodista es que todo eso era falso, que todas los papeles, los estudios universitarios, que todo era falso. Entonces la señora tiene una empresa en la que le da servicio a niños con discapacidades, con problemas de desarrollo cognitivo y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, todo está basado, según lo que muestra el reportaje, todo es mentira. Entonces, la dama es una pastora de una iglesia y es una iglesia que más o menos tiene cierta notoriedad, digámoslo así. Y incluso llama la atención que ella tiene un certificado para poder operar la iglesia de un concilio y los del concilio dicen que el certificado es falso. Entonces, ¿qué movió yo me pongo a pensar y trato de ponerme en los zapatos de ella, ¿verdad? Digo, wow, la van a acabar ahora, pero yo trato de ponerme en los zapatos de ella y comienzo a pensar y digo, ¿qué la movió a ella a eso?
Tal vez lo movió el miedo a no ser nadie, como dicen, ¿verdad? Ese miedo a no ser aceptado como, o no conseguir un buen trabajo, no tener una buena remuneración. Porque les digo algo, aquí hay un movimiento en las iglesias, en muchas iglesias evangélicas, no en todas, pero en muchas, donde el nivel de fe que tú tienes se evidencia por la cantidad de bienes que tú ostentas y muestras. Entonces, yo pienso, esa doctrina, de alguna manera, puede presionar a muchos hermanos a que terminen incluso haciéndolo mal hecho para poder ostentar. Porque si tu fe y tu nivel social dentro de la iglesia va a depender de lo que tú ostentas, porque si tú tienes fe, entonces tú vas a tener riquezas y las vas a poder mostrar. Entonces, eso lo presiona y yo digo, ¿qué le pasó? Y todo me lleva de nuevo a este tema, al miedo, al miedo, al miedo, al miedo. El catalizador primordial del pecado, de eso, de los pecados y de esas cosas que llevan una detrás de la otra. Y sí, trato de ponerme en sus zapatos, aunque no he tenido ese tipo de experiencia, gracias a Dios, pero sí he tenido otras. He tenido otras. Yo recuerdo yo de niño en algún momento, descubrí, como yo sé que muchos de ustedes de niños descubrieron, cómo una mentira lleva a otra. ¿Verdad? Eso es parte del aprendizaje como uno es niño y qué bueno que uno lo aprenda la lección, cómo una mentira lleva a otra. Y recuerdo que lo aprendí con, con, con un tío mío que yo le dañé una bicicleta. Tomé su bicicleta sin permiso y la dañé. Y pude ver en ese caso así mismo cómo una mentira llevaba a la otra y llevaba a la otra y llevaba a la otra. Y todo comenzó ¿por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo de ser descubierto. Tenía miedo de lo que me podía decir cuando supiera que yo le dañé su bicicleta y que se la tomé sin permiso. Y eso es. Creo que hasta ahí podemos dejar el tema. Recordando entonces cuál sería la lección final. La lección final es que si confiamos, si tenemos, Jesús no habló mucho de confianza. Jesús no habló de todas estas cosas y nos habló de que tengamos confianza también. Y esa confianza que tenemos en Él es lo que debe de ayudarnos por medio también de su espíritu a disipar los miedos. Ir allí donde Jesús nos dice. En la lección pasada que tuvimos, estuvimos hablando de fuera de cámara, de cómo el espíritu es el que lleva a la persona. El espíritu lleva al discípulo. Cuando el discípulo es llevado por el espíritu, no sabe dónde viene y hacia dónde va. Y recordamos cómo Pablo, cuando fue mandado a ir a Jerusalén, que venía siendo llevado por el espíritu de un lugar a otro, Pablo sabía que lo iban a apresar. El espíritu le revelaba que lo iban a apresar. Pero aún así, siendo revelado que lo iban a apresar, él obedeció a la voz de Dios. Obedeció a la voz de Dios, pero que la voz de Dios no es una voz que te engaña. ¿Recuerdan el sueño que yo le conté al principio? La voz de Dios no te está diciendo, mira, ve que no vas a tener ningún peligro, como pasaba en las historias del Antiguo Testamento. No, Dios te está diciendo, ve y yo estoy contigo. No importa lo que pase, yo estoy contigo. Yo estoy a tu lado. Sea que vivas, sea que mueras, yo estoy contigo. Ten fe, ten valor. Ese yo creo que es el verdadero mensaje de Jesús, lo que él enseñó a sus apóstoles, lo que nos dice a nosotros. Entonces, Pablo va y Pedro se dice que esto no está en la Biblia, pero se dice que Pedro ya le había sido revelado que iba a morir en Roma cuando caminó a Roma y que iba a ser decapitado en Roma, que le había sido revelado, pero ese Pedro, como dijimos, no es el Pedro que estaba allá en el periodo de aprendizaje, sino que es este Pedro que tiene una función que cumplir en Roma, aunque eso signifique morir en Roma. ¿Por qué? Por amor de Dios y por amor de los hermanos que lo necesitaban en Roma. Entonces, creo que ahí sí ya lo podemos dejar ahí por ahora. Gracias por acompañarme en esto y a los que lo van a ver luego. Eh, espero que les sea de mucho provecho y de mucha utilidad. Nos vemos.